Bien, este proceso de construcción europea es un proceso que nos va a sonar mucho. Nos va a sonar mucho. Actualmente está todo el día encima de la mesa, aunque no lo veamos a veces, ¿no? Es que la filosofía con la que se construye la Unión Europea es una filosofía tecnocrática. Es una filosofía que hereda su pensamiento incluso de Platón y Aristóteles, quienes renunciaban a la democracia, rechazaban la democracia. Platón y Aristóteles decían que la democracia era perversa, porque había muchos espacios de la vida política que no se podían tolerar que se pudiera decidir todo el mundo, sino que tenían que estar reservados para aquellos que fueran capaces y tuvieran los conocimientos adecuados para debatir sobre esas cuestiones. Este es el pensamiento tecnocrático, solo que actualizado. ¿Actualizado de qué forma? Actualizado de forma que, para los tecnócratas, hay dos tipos de personas. Los economistas neutrales, ideológicamente neutrales, no son ni de izquierda ni de derecha, deben de ser de extremo centro, pero que saben lo que nos beneficia a todos nosotros. Saben lo que nos benefician a todos. Y dicen que son capaces, son técnicos, como el que es un físico, igual que el físico sabe decirte que un misil sale de aquí, un proyectil, y va a llegar en tal dirección y en tal tiempo a ese otro punto de destino, pues un economista, que él sabe lo que es realmente la economía y sabe predecir, sabe lo que nos conviene a todos. Son ideológicamente neutrales, son asépticos, no son ideológicos, son gestores. Eso es lo que ellos dicen. Y el resto de la población somos, todos los demás, somos gente impulsiva, tenemos impulsos irracionales, nos gusta distribuir la renta, la riqueza, y eso es malo. Y eso es malo. ¿Y cómo se consigue neutralizar a eso? Creando instituciones supranacionales que no podamos tocar, que no podamos votar, que no podamos decidir. El ejemplo más claro de todo esto es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución pública con un poder inmenso, gestiona el dinero. Gestiona el dinero, los tipos de interés, la emisión de dinero, incluso la supervisión bancaria y supervisión de la estabilidad financiera. Muy bien, esto es una institución pública en la medida que está financiada por fondos públicos, pero es independiente. Lo que quiere decir que el gobernador del Banco Central Europeo, el presidente del Banco Central Europeo, no es elegido democráticamente, no es elegido por un parlamento, no tiene que rendir cuentas al parlamento. Es decir, así como Rajoy nos caiga mejor o peor, por este foro me imagino cómo nos cae, pero no es lo de menos, podemos votarle o no votarle a los 4 años siguientes, en una visión mínima de la democracia, a Draghi, aunque nos esté mandando a la Gran Depresión, aunque nos esté mandando a la pobreza, a la desigualdad y a la miseria, nadie le puede echar. Esto es muy importante, nadie le puede echar. De hecho, Draghi es tan creído en ese rol, que cuando llegó al Congreso de los Diputados en su comisión clandestina, porque apareció en el Congreso a oscuras, sin periodistas, sin taquígrafos, sin cámara de televisión, nos cerraron la wifi, nos pusieron inhibidores para no usar el teléfono, en fin, todo muy democrático y transparente. Cuando vino, nos dejó 5 minutos para hablar. 5 minutos. 5 minutos para hablar y encima se cabreó porque yo era el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, porque yo no le hice ninguna pregunta. O sea, él venía como profesor, Dios todopoderoso, que viene a explicarnos a los diputados elegidos democráticamente lo que hay que hacer. Y él ha sido elegido por un designio divino, porque los tecnócratas no son ni de izquierda ni de derecha, son de arriba. Son de arriba. Vienen desde arriba y vienen con los 10 mandamientos, que por cierto, nunca funcionan. O sea, nunca funcionan. ¿Habéis visto algún informe de la Comisión Europea que acierte? Porque yo me los estudio todos. Y no acierta ni uno. O sea, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en el 2010 dijo: si Grecia sigue nuestras instrucciones, en el 2012 crecerá al 1%. Grecia en el 2012 decreció al 6%. O sea, lanzar los dados aciertas mejor. O sea, pues esa es la ciencia exacta de estos economistas ortodoxos que consideran que son como los físicos, ¿no? Bien, pues esto es la realidad de la tecnocracia, porque no existen las personas que no sean ideológicas. Todos somos ideológicos. Y la ciencia económica es una ciencia social, sujeta a la incertidumbre, sujeta a las condiciones propias de una sociedad. Bien, todo esto que estoy diciendo es importante, porque si se ha estado construyendo un Estado supranacional como la Unión Europea, desde principios elitistas, tecnocráticos, que además estaban creando estructuras jurídicas superiores, lo que hemos estado viviendo es un proceso deconstituyente. Es un proceso que ha retirado espacio a las constituciones nacionales para llevarse el poder, la legitimidad o la legalidad a las instituciones supranacionales. Pongo un ejemplo, y a mí este ejemplo me fascina: Suecia. Suecia no está en el euro, pero sí está en la Unión Europea. Suecia es el país que más lejos ha llegado con el proyecto socialdemócrata.
en todo el mundo y en toda la historia. Es un país donde el Partido Socialdemócrata ha sido el partido que más tiempo ha gobernado en una democracia liberal. Es el partido que más lejos ha construido el estado del bienestar. De hecho, llegó al punto en el que en los años 70 se debatió el Plan Meiner. El Plan Meiner es muy interesante porque planteaba que cuando unas empresas tuvieran beneficios, por ejemplo un 20% de beneficios, esos beneficios se dedicasen a comprar las propias acciones de la empresa, pero a nombre de los trabajadores. Esto significaba, en la práctica, que a los 20 años aproximadamente, todas las empresas serían fundamentalmente y mayoritariamente propiedad de sus trabajadores. Esto no sentó nada bien, porque era el reflejo de cómo caminaba el socialismo, de propiedad de los trabajadores, de las empresas por parte de sus trabajadores, poco a poco. Así que la derecha lanzó una contraofensiva en un entorno en el que el neoliberalismo empezaba a emerger con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet anteriormente, y en el que se consiguió derribar al Partido Socialdemócrata y se consiguió revertir ese proceso en el que todavía caminan, proceso de regresión económica y social. Bien, en esos años, cuando la Unión Europea se está construyendo y Suecia entra, ocurre un acto en los años 90 brutal, y es un colegio que se va a construir en Suecia. Se hace una concesión a una empresa extranjera, una empresa de los países del este, que viene marcando sus propias condiciones laborales, viene con sus propios trabajadores, y va a pagar unos salarios de miseria muy por debajo de lo que establecía la Constitución sueca, muy por debajo de lo que establecía las reformas laborales que se habían ido poniendo en marcha en el estado del bienestar sueco. Así que Suecia protesta ante la Unión Europea y dice que cómo es posible que se permita que la gente no se adapte a las circunstancias económicas construidas en el estado del bienestar. Y el Tribunal Superior de la Justicia de la Unión Europea le dio la razón a la empresa de los países del este, lo que consiguió entrar a muchos trabajadores con los sueldos más bajos y empezó a empujar los salarios de toda la economía sueca hacia abajo. Este ejemplo de los años 90 es el ejemplo de Portugal actualmente. Portugal, la Troika le impone unos recortes, esto hace un año, ahora se ha vuelto a repetir de otra forma. Hace un año les impone unos recortes, la gente sale masivamente a la calle a protestar ante el gobierno y el gobierno retira los recortes. Al día siguiente aparece la Troika diciéndole al gobierno: ¿qué haces escuchando a la gente? Y volvieron a poner los recortes en marcha. Se pone un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, respondiendo ante la Constitución de Portugal, dice que esos recortes no son constitucionales, no son legales. Y entonces acusan al Tribunal Constitucional, tanto desde la Troika como de los gobiernos de Portugal, de desestabilizar a la sociedad. Es decir, es una muestra clara de que la doctrina jurídica construida por encima y desde la élite tiene mayor prioridad que las constituciones. Por eso, aunque tenemos una constitución tan bonita como la del 78 en muchos aspectos, como el artículo 128, que por cierto casi nadie lo conoce, pero es un artículo que dice que toda la riqueza del Estado, toda la riqueza de la sociedad tiene que estar subordinada al interés general, lo que permitiría pues, hacer unas grandes reformas de toda naturaleza. Bien, este artículo no sirve para nada. Por eso es una constitución vaciada porque no te va a permitirlo, porque no se le hace caso, porque lo que verdaderamente impera son la constitución supranacional. Si a todo esto, que es un proceso de constituyente, le unimos la corrupción inherente al sistema político de la transición, ahora explicaré brevemente algunos puntos, tenemos la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica de la crítica al sistema. Pues que da la sensación de que los anarquistas, cuando decían aquello de que si votar sirviera de algo no nos dejarían votar, tienen razón. Porque el teatro, dada esta circunstancia, el teatro iba a decir, bueno, ya me he adelantado, el Parlamento se ha convertido en un teatro de sombras. Y lo digo yo, que estoy en el teatro, en ese teatro. Es muy sencillo. O sea, el teatro, juego con el teatro. El Parlamento, ya lo confundo, es que hay una identidad plena. El Parlamento, cuando uno va, se está convirtiendo en lugares donde se puede debatir sobre si se fuma o no se fuma en los bares, si se pita o no se pita en los estadios de fútbol, pero no se puede debatir sobre grandes cuestiones, porque esas grandes cuestiones se debaten en la Troika. Y es, joder, Alberto, otra vez exagerando, si es que eres un marxista que no puedes. No, pues mira, proyecto del Banco Malo. El banco, que es una aberración, el Banco Malo, un proyecto de socialización de pérdidas brutal. Bien, vamos a la comisión de ponencia, yo soy portavoz de Economía, por parte de Izquierda Plural, y vamos todos los grupos y presentamos 101 enmiendas en total. Entonces llega el portavoz del Partido Popular, Pujalte, el de Economía, lo conocéis, y aparece y dice: habéis presentado todos los grupos 101 enmiendas, pero os voy a ser sincero, no la hemos leído todavía,
pero no vamos a aprobar ni una. Y tú, bien. O sea, bien, entra dentro de la lógica, es verdad que te replanteas tu vida en general, pero entra dentro de la lógica de una mayoría absoluta. Pero lo importante era que le preguntamos por qué. Y nos dijo, porque todas tienen que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Es importante, porque nosotros todos los diputados, hemos sido elegidos democráticamente. Hay un sistema electoral injusto, pero que media entre la voluntad, y somos representantes directos de la ciudadanía. ¿Y la troika? ¿Quién es la troika? Pues ese Banco Central Europeo, esa gente que no ha ganado elecciones, de hecho las ha perdido, el señor Almunia perdió unas elecciones y ahora manda más que Rajoy, es flipante esto. Pues esto, carecemos de mecanismos de diálogo, de interlocución con la troika. Entonces, evidentemente, no solo nosotros, también el gobierno. Y evidentemente yo estoy intentando ser todo lo sincero del mundo y no tengo ningún interés en defender a este gobierno con todo lo que está haciendo, pero en el tema de las estafas preferentes el gobierno nos dijo que tenía un proyecto que entregarle a la troika para permitir que las estafas preferentes pues, se pudieran anular y se pudiera devolver el nominal. La troika le dijo al gobierno de Rajoy que no se podía hacer, punto. Esa es la soberanía. Esa es la soberanía. De hecho, llega hasta el punto que el Ministerio de Finanzas alemán propuso al Banco Central Europeo, lo podéis buscar en la prensa, la creación de un supercomisario de presupuestos. Esto es curioso, porque lo que le proponen es que cuando hayamos discutido en el Parlamento los presupuestos, suba a la Unión Europea y haya un tipo que diga no me gustan, volverme a traerme otros. Eso es la construcción de la Unión Europea. Esto todavía es una propuesta, pero el Banco Central Europeo ya contestó diciendo que le parecía interesante, no me extraña. Pero es el proceso de construcción de la Unión Europea. Esto unido a las rigideces. ¿Qué rigideces? Pues que dentro de las democracias liberales, de lo que podríamos decir en términos clásicos, democracias burguesas, hay dos extremos. El extremo de la democracia participativa, al 100%, es decir, que todo lo que se decide en el Parlamento o en el espacio que sea es votado por todo el mundo, lo cual es inoperativo, obviamente. Y la otra democracia, que es la democracia extrema representativa, en la cual la ciudadanía se caracteriza por votar cada X año a alguien que, desentendiéndose del programa electoral, pueda hacer lo que le dé la gana hasta pasados esos X años. Bien, por la configuración de nuestra transición, nuestra democracia concreta se basa fundamentalmente en el segundo de los modelos. No hay mecanismos de participación más allá de la votación cada 4 años, lo cual también incentiva o desincentiva la cultura política. Se ha entendido, mal entendido, que la democracia es simplemente votar cada 4 años a un partido que haga lo que le da la gana hasta los 4 años siguientes. Y nosotros podemos definir esto como dictadura rotatoria perfectamente. Votas a un dictador durante 4 años, porque careces de mecanismos de participación. Las ILPs, famosas afortunadamente por la plataforma de afectados por la hipoteca, están tan restringidas que, por ejemplo, no pueden hablar de fiscalidad, no pueden hablar de leyes orgánicas, y encima, cuando han pasado, llegan al Congreso y tienen que ser recuperadas, rescatadas por un grupo, como si las presentara el propio grupo. Bien, solo ha habido una ILP que haya pasado. Y desde luego no ha pasado íntegra, ha pasado muy modificada por el propio Parlamento. Es decir, no hay mecanismos de participación. Los referéndum, contadas ocasiones han hecho referéndum, a diferencia de otras democracias. O, por ejemplo, un instrumento para la reflexión, dentro de tantos que podría haber, los revocatorios. Los revocatorios no existen en España, pero existen en otras economías. Por cierto, economías y sistemas políticos que desde aquí se acusa de dictatoriales. Por ejemplo, Ecuador o Venezuela. Y también el estado de California, por ejemplo, aunque a ese no se le acusa de dictatorial, pero un revocatorio significa que si un 10% de la población recoge firmas para expulsar a un cargo público, se pone en marcha un referéndum que, si es ganado por más del 50% de la población, ese cargo público tiene que dimitir obligatoriamente por ley, tiene que ser revocado. Trasladándolo a nuestro lugar y pensando en algún sujeto, por ejemplo, se me ocurre a alguien vinculado a la corrupción, Ana Mato, por ejemplo, si el 10% de la población recogiera firmas para que Ana Mato tuviera que ser revocada, se iniciaría un referéndum en el que evidentemente también puede votar todo el mundo, incluidos los votantes del Partido Popular, que, aunque sean del Partido Popular, igual no quieren que haya una ministra de Sanidad vinculada a la corrupción de la Gürtel y que paga unas fiestas de cumpleaños extraordinarias, ¿no? Pues resulta que si sale más de un 50 podría ser revocada. Como esto no existe, no hay participación ninguna y al final todo acaba dependiendo de algo que son los partidos políticos. Partidos políticos también concebidos de una forma muy rígida y que en la medida que han concebido, que han tenido contacto con el poder político, o sea, con el poder, con el control del gobierno, pues se han enquistado, se han creado oligarquías internas
que hacen que ni siquiera estén conectados con sus bases sociales. Ni siquiera están conectados con sus bases sociales. En el Partido Popular esto es más evidente que nunca. Por ejemplo, acaba de salir una encuesta hoy en el periódico de que 6 de cada 10 votantes del Partido Popular están de acuerdo con la reforma del decreto ley planteado por la Consejería de Izquierda Unida de la Junta de Andalucía en el pacto PSOE-Izquierda Unida. Bueno, esto es algo normal, porque la gente que vota al Partido Popular pues está a favor de la educación pública y de la sanidad pública, la inmensa mayoría, y de hecho eso es lo que plantean las encuestas. Pero la mediación la hace el partido, es decir, se intenta entender que la democracia se resume en un voto, que tú resumes toda ideología en un voto, cuando verdaderamente todo eso es mucho más complicado. Por eso queda todo al merced de los partidos políticos y de las oligarquías que lo controlan. Es el caso también del Partido Socialista, ¿no?, que todavía está debatiendo si monarquía o república, cuando realmente está claro que la base social del Partido Socialista es republicana, pero como están controlados por una pequeña oligarquía, al final eso impide que la voluntad de las bases sociales pueda traducirse en una decisión orgánica. Bien, esto es común a todos los partidos. Aquí no hay, porque están construidos de esta forma. Lo que pasa es que es mucho más grave para aquellos partidos que han tenido un poder político y una gestión. Por ejemplo, los pelotazos urbanísticos y esta corrupción de la que hablábamos antes tiene mucho que ver con esto. En un proceso de corrupción siempre hay dos partes. Una parte que es la parte privada y la parte pública. Hay alguien que da el sobre y alguien que recibe el sobre. Son dos partes que van necesariamente unidas. Por eso, cuando a veces pregunto, digo, ¿tiene sentido construir un aeropuerto sin aviones? Claro, la gente dice, ¿cómo va a tener sentido esto? Digo, pues porque no sois constructores. Porque para un constructor, construir un aeropuerto sin aviones le da igual. Lo que quiere es construir el aeropuerto y llevarse el dinero. Y si hay sobres, mejor. O sea, desde ese punto de vista, lo que importa es la ganancia. Pero cuando hay un sobre, insisto, en dos lados. Entonces, cuando hemos visto los pelotazos urbanísticos, y yo vengo de Málaga, ya sabéis, Marbella, en fin, lugares placenteros para esa corrupción, lo que asistes es a que te encuentras con un poder político controlado por una oligarquía, en el partido que sea en esa provincia, que coge y se reúne con la oligarquía provincial, normalmente pues la figura propia del cacique, inmobiliarias, constructoras, al final son mafias que se vinculan con el poder político, con un intercambio de sobres, tú me financias a través de la caja de ahorro y yo te recalifico el terreno y tú te llevas este chalet gratis. Venga, estupendo. Eso ha sido España. La mafia institucionalizada.